Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Catherine Mesa del Grupo Yanapay y reciban un cordial saludo a nombre del comité organizador del seminario virtual Agricultura y Ganadería Familiar Altoandina, una mirada desde la agroecología en el Bicentenario. Es un placer volver a reunirnos y contar con su participación. Nos encontramos ya en el penúltimo seminario y hoy abordaremos el tema agroecología, economía campesina y mercados agroecológicos andinos. Esperamos que estas presentaciones y reflexiones en general sean de su agrado y superen todas sus expectativas. Y como ya es de costumbre, hoy también tenemos preparado un pequeño video de bienvenida. Adelante, Eric. Acá la pandemia nos ha chocado muy feamente a todas las personas, que somos humildes, trabajamos en la chacra, difícil, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? La verdura, nosotros más antes vendíamos muy bonito. Legal, había colegio, había empresas, había de todo para poder nosotros también defendernos. Pero ahora por esta pandemia ya no nos podemos defender porque las empresas grandes, los comedores, todos ya han anulado. Nuestro huachuy vendimos en Pachamanquil, llevamos a Carhuamayo, pero no tiene precio. 60 soles, 70 soles nomás compran un saco. Sí, hasta cuando no tiene precio, ya más peor, 30 soles estamos nosotros. Este año hemos vendido, bueno, mi huachuy, la Huapán nos ha apoyado. El kilo 2.50, con ese plata hemos comprado mi abono corral. Que te traerá la felicidad. Brilla el arbolito de De la papa lo rayo, lo pelamos, le rayamos, le colamos y queda la bolita, las espesas, le hacemos una bolita, le echamos, le hacemos hervir. Sí, de la papa, bueno, del patache le echamos trigo, alberjas, olluco, con el cuero del chanchito le hacemos servir. Sí. Bienvenido al seminario al mercado andino. conexiones, exalta pasiones y ya nos toca despertar. Bueno, agradecemos a quienes hicieron posible este video y al distrito de Huayucachi, al anexo de Colpar, ubicados en la provincia de Huancayo. Bueno, sin más preámbulo, damos la bienvenida a María Azcurra, quien nos acompañará en la moderación de este seminario, y también permítanme compartir un poco acerca de María. María Mayer de Azcurra es de Huancayo, es la actual directora del Grupo Yanapay, tiene un doctorado en fitomejoramiento en la Universidad de Cornell y ha trabajado casi 20 años en el Centro Internacional de la Papa. María también trabajó 8 años en el Instituto de Investigación y Desarrollo de Australia del Sur, en Adelaida, y regresó a Perú en el año de 1999, en el que ingresó al Grupo Yanapay. A ella le apasiona el cómo lograr mejores medios de vida para las familias andinas a través de la mejora de la agrobiodiversidad, la nutrición y el vínculo con el mercado, ¿no? Sin olvidar el manejo de la fertilidad del suelo. Bienvenida, María. Bienvenidos a todos, mucho gusto de estar en este seminario que nuevamente es un seminario de lujo con los expositores y los panelistas. Y me toca decirles que va a haber 3 exposiciones, cada una de 15 minutos, y que la primera es de Paula Solís, del Centro Bartolomé de las Casas, luego la segunda y la tercera, cada una de 15 minutos, y los panelistas van a tener 8 minutos para comentar estos 3, que va a ser un reto grande para ellos, pero como tienen mucha experiencia, espero recoger los puntos claves. Y también el público puede hacer preguntas a través de
del chat y en el Face y también en el Zoom para los panelistas, y si pueden decir para quién es la pregunta a través del seminario. Entonces voy a, para no quitar más tiempo, presentar a la primera expositora, Paula Solís. Huertas es antropóloga peruana, magíster en agricultura orgánica de la Universidad de Wageningen de Holanda. En los últimos meses ha estado de consultora de sistemas alimentarios para la Fundación McKnight y el Centro Bartolomé de las Casas. Ella cultiva parte de sus alimentos y es candidata a doctorado en sociología en la Universidad Justus Liebig en Gießen, Alemania, donde está investigando las relaciones entre las mujeres andinas y los cultivos desde la ecología política y teorías decoloniales. El título de su exposición es Comparando agroecológico u orgánico, percepciones de consumidores y otros actores del sistema alimentario. Entonces, con ustedes, Paula Solís. Gracias, María. Buenas tardes con todos y todas. Ya, entonces, bueno, sí, este es el título, como mencionó María. La presentación que voy a hacer ahora gira en torno a esta pregunta: ¿cuál es la información que los diferentes actores del sistema alimentario manejan sobre la agroecología? Y esto es parte de una investigación mayor sobre el sistema alimentario del Cusco, con un enfoque en la pertinencia de la agroecología. Entonces, antes de entrar un poco más a fondo, les explico un poquito de la metodología. Esto fue un trabajo, es un estudio corto que se ha realizado con el trabajo de campo de julio a septiembre del presente año. Se han realizado entrevistas, observaciones y conversaciones cortas. Entonces me gustaría, antes de entrar a la pregunta, explicar un poquito, un par de definiciones de lo que se entiende un poco por agricultura orgánica y agroecología. Que esto me va a llevar un poquito a poder explicar cuál es la pertinencia para mí de entender estos dos conceptos, ¿no? O que los consumidores estemos informados de ambos conceptos. Entonces, la agricultura orgánica se define como un sistema de producción que mantiene la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, en vez de utilizar insumos agrícolas con efectos adversos. Esta es una definición del IFOAM, de la Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Orgánica, quienes también establecen como principios de la agricultura orgánica la salud, la ecología, la justicia y el cuidado. Sin embargo, debido a los vínculos con el tema de las certificadoras o las certificaciones, muchas veces estos principios acaban limitándose a la idea de cumplir con normas específicas. En este gráfico podemos ver cómo desde el IFOAM se establece una evolución de la agricultura orgánica donde se ambiciona llegar a ese 3.0 que aparece ahí, donde sería una visión de lo orgánico que vaya más allá de los estándares y las certificaciones. Pero en este momento, por lo menos en el Perú, por ejemplo, podemos decir que estamos dentro del orgánico, estamos en este 2.0, en donde se le da más importancia a las certificaciones, los estándares. Esto es lo que se vuelve lo principal. Entonces, por su parte, la agroecología ha sido definida usualmente como ciencia, práctica y movimiento, y comprende las dimensiones ambiental, sociocultural, económica y política. Y en este aspecto de la dimensión política es que principalmente tal vez se distingue de la agricultura orgánica. En un inicio el enfoque de la agroecología estaba centrado más en los agroecosistemas y producir alimentos sin insumos químicos, pero ahora también se ha extendido hacia lo que es el sistema alimentario. Estas son definiciones de acuerdo a Glisman, que es un teórico de la agroecología, ¿no? Y bueno, entonces la dimensión social se vuelve particularmente importante dentro de la agroecología, dado sus vínculos con los movimientos sociales. Aquí debo mencionar que la agricultura orgánica también se vincula a movimientos sociales, pero estos son movimientos que en su raíz vienen de Europa, Estados Unidos, Australia. En cambio, la agroecología sí parte de movimientos sociales más sustentados en Latinoamérica, ¿no? Y esto va a traer particularidades.
Entonces, los asuntos de justicia social, el rol de la mujer en la agricultura, la provisión local de alimentos, cobran un lugar central dentro de la agroecología. Igual es la centralidad de la importancia de la agrobiodiversidad por encima de los monocultivos, lo cual a veces queda en contraposición de la agricultura orgánica, ya que si se toman como dentro de los estándares sí puede haber digamos, monocultivos y exportaciones, como sucede, por ejemplo, con las paltas orgánicas. Entonces, con esto podemos regresar a nuestra pregunta de cuál es la información que diferentes actores del sistema alimentario manejan sobre la agroecología. Entonces, estas son un poco algunas dudas que pueden surgir en los consumidores al enfrentarse a elegir sus alimentos. Podemos ver unas preguntas. Y empiezo con lo que son las nociones de agroecología que he recogido entre los consumidores y algunos actores del sistema alimentario del Cusco. Entonces, entre los consumidores que no buscan alimentos sin químicos, vamos a hablar de dos tipos de consumidores, los que buscan alimentos sin químicos y los que no los buscan. Entonces, entre los primeros, el término agroecológico no está muy presente. Algunos nunca lo han oído, pero pueden deducirlo por el nombre, ¿no? Por el término. Y entre los que sí buscan estos alimentos libres de químicos, la mayoría conoce el término, pero es una mayoría que también comparte la característica de tener educación superior o técnica, y una minoría entrevistada que busca estos alimentos no conoce el término y también comparte la característica de tener solo educación secundaria completa, y pertenecer y tener ingresos económicos más bajos en comparación con los otros consumidores, ¿no? Y ellos son los que el término agroecológico no les es familiar. Entre los productores convencionales dicen haber oído la palabra, pero no saben bien qué significa, o a veces lo han escuchado en alguna capacitación, pero esta no ha quedado. Y entre las agricultoras y agricultores que buscan producir de modo más sostenible, es interesante que existe un gran número de productoras, y me refiero sobre todo a productoras porque dentro de las personas que producen agroecológico, por lo menos aquí en Cusco, me he encontrado que la mayoría de veces son más mujeres que producen hortalizas, por ejemplo. Entonces existe un gran número de productoras. Sobre todo se puede ver esto en las asociaciones de productoras de las 11 comunidades de San Jerónimo, que promocionan sus alimentos como orgánicos. Dicen que son naturales, orgánicos. Y esto también sucede en las productoras de la Feria Sabatina de Tupac Amaru, y las productoras también que venden en la Feria de Huancayo, ¿no? Entonces, sobre todo, se identifican con este nombre orgánico. Ahora, los funcionarios, a nivel de funcionarios que se entrevistaron, he hablado con representantes de algunas instituciones de los ministerios. Normalmente se conoce el término, pero para fines operativos el término agroecológico no suele figurar, ¿no? Por ejemplo, desde Agrobio del MINAM se tiene una visión bastante clara de lo que es la agroecología, pero ellos usan como término bandera la agrobiodiversidad, para promocionar los alimentos que siguen este paradigma a través de ferias y campañas. Desde Agrorural del Midagri se ha promocionado el tema de los mercados, de las ferias de la Chacra La Olla, pero ahí el término o el tema con el que se entra o se promociona es del pequeño productor. Luego tenemos SENASA, que es un actor importante, pues ellos se encargan de fiscalizar la producción orgánica. Y debido a esto, a que tienen su rol fiscalizador, para ellos el término agroecológico sería confuso para el público. Y es mejor no utilizarlo porque en vez de ayudar como que... Te quedan 2 minutos, discúlpala, te quedan 2 minutos. Ya, está bien, voy más rápido. Ya, y bueno, a ver, entonces me suelto esa partecita. Ya. Y bueno, luego tenemos entre lo agroecológico u orgánico. En general hay esta confusión, ¿no? Voy a avanzar un poquito para... me he demorado mucho en la dinámica. A ver, estamos aquí, quiero llegar a la parte... Hay ciertas características que se presentan como
qué son los alimentos naturales, los no naturales. Normalmente los alimentos naturales se ven como, estos son los alimentos naturales, entre los consumidores que compran más tipo convencional, los ven como muy caros, como que no son tan accesibles, los vinculan con las mujeres que cultivan en las alturas, y también a veces se confunden con productos gourmet, como los tomates cherry, hortalizas bebé o estos, ¿no? Y entre los consumidores que buscan alimentos ecológicos, digamos, los reconocen como que fueran feitos, chiquitos, los toman como que tienen estas características siempre, ¿no? Entonces hay ideas que se van asociando a estos determinados alimentos. Me voy a saltar esto para ir a lo de las hormonas. Bueno, y algo que he encontrado interesante en las entrevistas es que muchas veces la gente habla de que estos productos no naturales tienen hormonas, y hablan de estas hormonas como algo que está presente en los alimentos no naturales y que es su mayor preocupación. Entonces a mí me llama la atención que esto sea la principal preocupación de las personas, digamos, más allá tal vez de los pesticidas u otro tipo de agroquímicos. Y me queda la duda si es que realmente se refieren a hormonas tipo los reguladores de crecimiento como citoquininas o giberelinas, o es una especie de término que se utiliza como cajón desastre para echar un miedo sobre algo antinatural, ¿no? Y ahí se habla de hormonas. Entonces, ¿cuál es el problema de que los consumidores identifiquen mayormente los productos considerados naturales con el término orgánico? En primer lugar, el problema es que se está creando una opinión pública que respalda y es favorable a la producción orgánica en desmedro o indiferencia de una producción agroecológica. Estas opiniones que circulan en la esfera de lo cotidiano podrían encajar dentro de conceptualizaciones de carácter más formal, como normas técnicas, leyes y otros dispositivos legales que avalen o impulsen la promoción de un tipo determinado de producción agrícola de carácter sostenible, con beneficios positivos para la ecología, pero que no necesariamente consideren debates en torno a la provisión local de alimentos, a la justicia social o el rol de la mujer en la agricultura, como sí se enfatiza desde la agroecología. Al mismo tiempo se corre el riesgo de percibir a los agricultores como productores de mercancías o commodities y se desconsideren sus derechos como ciudadanos. Entonces cabe preguntarse aquí, por ejemplo, qué tanto están creciendo las exportaciones de alimentos orgánicos certificados y qué tanto están creciendo las importaciones de agroquímicos, para ver si es que esto realmente está teniendo una relación. En el documento publicado este año 2021 por la FAO titulado Legislar para promover la agroecología en la región de América Latina y el Caribe, se menciona que en la mayoría de países de la región, la agroecología se encuentra regulada de forma dispersa en normativas nacionales encargadas de la transformación del sistema alimentario actual, incluyendo la cadena de valor agrícola, desde la producción hacia el consumo. Esto sucede en el caso de Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, México y Paraguay. De similar manera, en un artículo recientemente publicado en el blog del Consorcio Agroecológico Peruano, se indica que si bien en el Perú existe ahora una Dirección de Desarrollo Agrícola y Agroecología, el término agroecología no aparece en lo que es el reglamento de organización y funciones de la dirección. Entonces, de modo que lo que he tratado de exponer aquí es la importancia de darle este espacio a la agroecología, pues en ella hay asuntos centrales como las inequidades de poder de los sistemas alimentarios, dar atención a la feminización del agro, la preocupación por la alimentación de los agricultores y agricultoras, no verlos solo como productores de mercancías para incrementar el PBI del país a través de exportaciones de café, cacao, paltas, sino también como ciudadanos que merecen alimentarse bien, teniendo acceso a una dieta culturalmente apropiada, además de ser reconocidos como productores o coproductores de conocimientos, ¿no? Que ahí también hay temas de poder. Entonces, bueno, lo dejo aquí para ya no extenderme más. Te agradezco infinitamente por haber expuesto esto. Entonces pasamos sin más a la segunda exposición, que es de Sebastián Davis, agrónomo egresado de la Universidad Agraria La Molina, con estudios de mejoramiento genético y manejo de recursos fitogenéticos.
entusiasta de propuestas interdisciplinarias con especial interés en modelos de negocio innovadores que fortalezcan la conservación sustentable de la agrobiodiversidad. Ha emprendido dentro de la cadena de valor del cacao chocolate peruano. Actualmente, Sebastián está trabajando con el Grupo Yanapa y en una plataforma de comercialización de circuito corto conectando a los agricultores guardianes de la Asociación de Papas Nativas Aguapán con consumidores urbanos. Con ustedes, Sebastián, el título de su presentación es Explorando mercados de circuitos cortos en la comercialización de papa nativa. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, Sebastián. ¿Sí? Ok. Bueno, gracias a los organizadores por la invitación. Hoy quisiera presentarles un poco lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años, un proyecto piloto de mercadeo, construyendo un mercado de circuito corto para Aguapán. Estas son papas lagadas que salieron de una de las mallas vendidas el año pasado. Un ejemplo de una de las colecciones de uno de los guardianes que enviaron cada semana a Lima sus colecciones. Esta oferta implicó ciertamente una serie de retos. Aguapán comprende alrededor de 100 pequeños agricultores custodios, cada uno cultivando más de 50 variedades de papas nativas y ampliamente distribuidos entre regiones de Huancavelica al sur hasta La Libertad en el norte. Para el presente fin, creo que es más relevante hablar de vertientes, vertiente oriental, vertiente occidental y la zona central, que regiones, ya que estas condiciones climáticas influyen sobre los sistemas de producción y la calidad de los tubérculos. Algunas características de los asociados a Aguapán pertenecen a la pequeña agricultura tradicional y la pequeña escala de producción, una oferta estacional, generalmente con un valor poco apreciado por consumidores urbanos en general. En el caso de Aguapán hay que añadir a esto a la heterogeneidad de los asociados, pero también de su producción, porque su producción es en mezcla. Y como podemos ver de algunas respuestas a la pregunta de qué los motiva a cultivar de esta manera, hay la estrategia para generar una mejor seguridad alimentaria y 2, porque es una fuente de identidad y una fuente de orgullo. Aguapán, además de brindar representatividad y opciones para implementar sus derechos y esquemas prácticos para distribuir beneficios, también ofrece a sus miembros, a los miembros motivados de comercializar, formas de aumentar sus ingresos. Y gracias a fondos de la Embajada de Nueva Zelanda en Chile, en el 2020 y en el 2021 pudimos trabajar alrededor de esto con un piloto de venta de circuito corto, con algunos de los agricultores que tenían excedente de su producción de papa nativa en mezcla y de buena calidad. Hicimos uso de una marca colectiva, ofertando este producto novedoso a mercados nicho de alto valor en Lima, y creemos que esto podría ser una vía poderosa para generar un incentivo más para la promoción de la conservación de la agrobiodiversidad. Acerca de los canales de circuito corto, tiene algunas ventajas, como las que el agricultor puede leer mejor al consumidor, conversar con él o ella sobre los usos y recetas, se da cuenta del valor de su producto y sabe vender los beneficios de su colección. Y, por ejemplo, el sabor sobre cuestiones visibles de color de pulpa. Y, por supuesto, también el comercio directo genera mayores ganancias a los agricultores, o al menos mejores precios. Pero en el caso de Lima, por ejemplo, siendo la capital con un gran mercado, pero alejada de muchos pequeños agricultores, esto puede significar costos adicionales a considerar. La necesidad de articular mejor invita a jóvenes del campo que tengan un pie en la ciudad
y con interés de emprender a que se involucren en esta cadena. Y es así como en el 2020 con Víctor Anco, hijo de uno de los guardianes, Aguapan, ofrecimos mallas de 2 kilos con la marca Mixquipapa Aguapan, a 10 soles la unidad, y con un reglamento alrededor de la marca, que especifica que cada malla debe contener alrededor de más de 8 variedades de tubérculos, de tamaño homogéneo, libres de daños mecánicos y libres de plagas y enfermedades. Se pagó alrededor de un mínimo de 2 soles 50 por kilo, precio en chacra, una vez descontado todos los costos de las actividades que realizamos para la venta. En condiciones normales, los agricultores participando en ferias locales podrían haber vendido a 1 sol 20 el kilo. El resto del dinero sirvió para completar la estructura de costos, considerando también la ganancia de Víctor por las ventas que realizó. ¿Cómo vendimos? En este piloto utilizamos 3 herramientas muy útiles, como la de WhatsApp Business, los formularios de Google y un aplicativo de pagos bancarizados para facilitar el proceso de ventas y hacer una contabilidad transparente. Para eso también se creó una cuenta bancaria. Usamos material digital, contenido que podría atraer a los consumidores vía redes sociales, mostrando el origen, el agricultor, las mezclas y, por supuesto, las fechas de recojo o entrega e información para la compra. Siempre buscando generar mayor valor agregado. Por supuesto, no todo fue a través de la vía digital. Hubo una logística que realizar, tanto para recibir los lotes de papa, a las operaciones de selección, pesado, enmayado, distribución e incluso entregas a domicilio. Las redes sociales también nos permitieron retroalimentación de parte de los consumidores, no solo con información útil para mejorar la oferta y el servicio, también para marketear mejor esta propuesta. Un pedido común de los consumidores era que compartásemos recetas y formas de cocinar para estas papas en mezcla. En el 2020, en 13 semanas, 10 guardianes de 4 regiones enviaron a Lima un total de 6,5 toneladas de papa. Se colocaron casi 2.300 mallas de 2 kilos, vendiéndose también a granel, lo que eso implicó un menor descarte a la hora de selección por calidad. En este año, a lo largo de 21 semanas, 17 guardianes de 5 regiones enviaron 8,5 toneladas, colocando 3.900 mallas de Mixquipapa. Participaron en este año agricultores de la vertiente oriental y agricultoras de distintas regiones. También este año se replicó un poco el modelo en la ciudad de Trujillo, con agricultores y agricultoras de la Sierra de la Libertad. Acerca de la demanda, en el 2020 contabilizamos alrededor de 340 clientes que realizaron 650 pedidos. En el 2021 escalamos un poco a 432 clientes distintos que realizaron un total de 1.100 pedidos. En promedio, el 76% fueron mujeres, el 24% hombres. Y tengamos en cuenta que la cantidad de consumidores efectivos fue bastante mayor, porque los clientes que se registran son los que hacen la compra, pero los que consumen son los hogares e incluso hubo muchas compras grupales para reducir los costos de transporte y pues entre vecinos hicieron compras. En el 2020, más de 1/3 de los clientes pidieron en más de una ocasión, y esto aumentó este año. Esta tasa alta de compras repetidas nos indica que
la calidad fue apreciada, hay lealtad de parte de los clientes y que el proceso de fidelización está bien encaminado. De una encuesta anónima realizada, vemos que la mayoría de clientes está por encima de los 41 años de edad y que la mayoría, el 60% más o menos pidió con recojo, indicó dónde recoger su pedido en el formulario virtual, pero hubo un 40%, algo que nos sorprendió, que decidió pedir con el servicio adicional de delivery, y esto implica un pago adicional de 10 soles. En este caso aplicó más las compras grupales. Asimismo, los puntos de recojo estaban distribuidos en los distritos de Miraflores y La Molina, y el 77% de los pedidos a recogerse directamente fue en Miraflores. Y la mayoría de clientes, o una parte significativa, compra cada 2 semanas, y entre 2 y 4 mallas en cada pedido. Acerca de las motivaciones del comprador, hubo una pregunta en la encuesta que realizamos de opción múltiple para que puedan marcar más de una respuesta, y el apoyo a pequeños agricultores fue la principal respuesta, con el 87%. Seguido por el sabor y la variedad, el apoyo a la conservación, por ser un producto peruano que todos deberíamos consumir, y con un 40% de marcas por salud o nutrición. Es así que al final de la campaña hicimos un pequeño catálogo con los agricultores guardianes Aguapán que participaron con sus colecciones enviadas a Lima e información acerca de lo que hacen y los nombres de las variedades de papas nativas. Creemos que esto puede ayudar, además de la propuesta comercial, a aportar y complementarse con el estudio, el manejo y la conservación de la agrobiodiversidad, como un proceso vivo y dinámico. Finalmente, acerca de la marca colectiva, creemos que este es un sello de agrobiodiversidad y que eso es clave para asociar a diferentes agricultores territorialmente dispersos, empoderarlos para agregar valor a su oferta, generar un mayor acceso a mercados y obtener mejores precios y ganancias. Nuevamente, el logo de Mijipapa Aguapán se torna una suerte de garantía de calidad, quizá un sello de agrobiodiversidad y un símbolo de agroecología, comunicando a los consumidores las bondades de la agricultura tradicional que conserva la fertilidad de los suelos y la agrobiodiversidad, y más importante, haciendo a los consumidores partícipes de este proceso. El sistema digital resultó muy importante para llevar todo esto a cabo, y creemos que tiene el potencial de generar una mayor demanda que va a ser necesaria para absorber adecuadamente la creciente oferta de papas nativas en mezcla que habrá. Esto ha generado una expectativa, y la producción de excedentes de papas nativas en mezcla de parte de los guardianes espera que sea mayor el próximo año. Y debemos atender a la demanda con una mejor capacidad logística y un mejor sistema digital de ventas. La contabilidad será muy importante y debe ser totalmente transparente para asegurar la sostenibilidad de este proyecto asociativo y ver cómo podemos reducir los costos logísticos, especialmente los costos de transporte dentro de la ciudad de Lima. Finalmente, las capacitaciones que serán necesarias para seguir escalando, y son el uso correcto de la marca colectiva,
con el cumplimiento de los estándares de calidad que ésta indica, principalmente el número de variedades que debe contener la colección enviada, la homogeneidad de los tubérculos y la calidad de estos. Por lo que va a tener que haber una buena selección, un buen secado de los tubérculos y almacenamiento antes del envío. Asimismo, esperamos hacer más capacitaciones en contabilidad para asegurar que Mijipapa pueda ser totalmente autogestionaria y es importante que se maneje una sola cuenta en Lima, una cuenta bancaria para no perjudicar las ventas. Mientras más sencillo es el proceso, hemos visto que eso facilita las ventas, por lo menos de esta forma. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención y a las instituciones y organizaciones que colaboraron y aportaron para que esto sea realidad. Muchísimas gracias, Sebastián. Entonces, sin más, paso a presentar a la siguiente exposición, que va a ser compartida por dos personas. Eric Capoen, que es ingeniero agrónomo belga, actualmente coordinador regional de Perú y Bolivia para la ONG belga Eclosio, y tiene una experiencia de 20 años en América Central y del Sur, y se ha ido especializando en desarrollo rural y proyectos de investigación en agroecología y gestión de recursos naturales. Y Diana Santos, que es nutricionista con experiencia en proyectos de seguridad y soberanía alimentaria con enfoque en agroecología en la zona altoandina. Tiene una maestría en nutrición y desarrollo rural de la Universidad de Gante de Bélgica y está centrada en sistemas alimentarios. Ellos van a compartir esta exposición entre los dos y el título de la exposición es Agricultura convencional en condiciones de agricultura familiar andina del Perú. Algunos hallazgos y perspectivas para la investigación sobre sistemas alimentarios sostenibles. Con ustedes, Eric y Diana. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este evento. Presentaré algunos hallazgos de este estudio en el cual comparamos los impactos de la agroecología y agricultura convencional en condición de agricultura familiar altoandina en el país, que en realidad es parte de los antecedentes del proyecto SAMA que luego les presentará Diana, y que es un proyecto en el marco de la CCRP de la Fundación McKnight. Entonces, sobre este primer estudio que mencioné, es un estudio que hicimos con un consorcio de distintas instituciones, entre ONGs y universidades belgas y peruanas. Y pasamos, por favor, Catherine, a la siguiente. Este estudio lo hicimos en realidad en 3 zonas, aunque los resultados que les muestro hoy sobre 2 de las 3, Ancash, Huánuco, también se trabajó en Cusco. Encima de 2.000 metros de altura, en fincas de agricultura familiar tradicional de menos de 5 hectáreas. Y comparamos un grupo de tratamiento P por participantes, fincas, familias participantes de proyectos de impulso de la agroecología. Lo comparamos con un grupo NP no participantes. Entonces, para ello construimos una herramienta que se ve ahí en el centro, una herramienta de evaluación multicriterio basada en el modelo de desarrollo sostenibles con sus 3 dimensiones, y lo desglosamos en 13 criterios que aparecen ahí, y luego desglosadas en 40 indicadores. Los datos los colectamos con una encuesta de hogares a 200 hogares, en este caso de las 2 zonas Ancash, Huánuco, y los resultados lo agregamos según el grupo, ¿no? PNP, tratamiento control, y aplicamos la prueba de Mann-Whitney para compararlos, para ver si había diferencias, ¿no?, en función a los criterios. Además, se hizo algunos estudios de caso complementarios a través de estudiantes de pregrado, pero ahí sí fue en número más reducido de fincas. ¿Podemos pasar?
Bueno, los resultados acá que se ve, bueno, el triángulo es a nivel de la agregación entre 3 dimensiones, la tela de araña al centro es a nivel de los 13 criterios. En verde aparecen las fincas participantes, en anaranjado las no participantes. Los puntos representan las medianas de la muestra y las líneas representan el intervalo entre el primer y el cuarto y el tercer cuartil, es decir, que en las líneas están 50% central de la muestra, ¿no? De la repartición. Bueno, lo que se ve es que hay diferencias significativas a favor de las fincas P en las 3 dimensiones y en 12 de los 13 criterios. Por ejemplo, en prácticas agropecuarias, en diversificación de cultivos, diversificación de canales de comercialización también, seguridad alimentaria, etcétera, ¿no? Entonces las tendencias parecen ser similares, ¿no? A nivel de esta tela araña se ve algo similar entre criterios, como que si hubiera, o eso indica que hay un proceso de cambio multidimensional de cierta forma, ¿no? Pero a la vez hay alta variabilidad, ¿no? Estas líneas nos lo muestran dentro de cada grupo. Por lo tanto, la frontera entre agroecología, agricultura convencional, lo que vemos es que a menudo es muy difusa. No estamos frente a 2 grupos totalmente distintos, ¿no? Y las transiciones a menudo son truncadas, ¿no? No completadas, con prácticas no exclusivas a nivel de la finca, incluso a nivel de la parcela, con prácticas de ambos tipos dentro de una misma parcela. Sí, podemos seguir pasando. Bueno, es un gráfico también, ya. Ok, listo. Pasamos a este estudio de caso. Podemos retroceder a Catrina, gracias. Sí, bueno, sobre los estudios de caso solamente quería mostrarle que es una comparación de costos, ingresos y rentabilidad en cultivo de papa en Huánuco. Datos que deben ser tomados con mucho cuidado porque no tienen respaldo estadístico, al contrario de la encuesta anterior. Pero sí lo que se ve es que, bueno, el costo en mano de obra, en manejo agroecológico es más elevado, ¿no? A la izquierda. En cambio, los costos de insumos son menores y cuando se hace el total, el costo es menor en la agroecología. En cambio, en el tema de ingresos, vemos los ingresos brutos que en realidad responden al rendimiento, porque en este caso el precio de venta había sido igual. Los ingresos brutos son inferiores en el manejo ecológico, pero los ingresos netos son superiores y la rentabilidad también, ¿no? Así que eso es lo que nos mostró este estudio de caso. Y si podemos pasar, la reflexión, digamos, más específica en la temática del evento de hoy, ¿no? Sobre economía campesina y mercados. Lo que sí hemos visto en nuestro estudio es que hay una tendencia a autoconsumir el producto ecológico y vender el producto convencional, ¿no? En el caso de que tengan los dos dentro de la misma finca. Y por otro lado, cuando la familia intenta escalar, digamos, a nivel de área, ¿no? De transición, encuentra distintas barreras, ¿no? Técnico-productivas, plagas, por ejemplo, manejo de mano de obra, perdón, el tema de la disponibilidad de la mano de obra, que es limitada, y también el tema de precios, ¿no? Que ya se ha tratado hoy, la poca diferenciación de precios que en este caso del estudio logran tener los productores. Entonces, sobre esta última dificultad de los precios, hay una reflexión también, porque lograr precios diferenciados suele excluir a los consumidores más vulnerables, o sea, con menos poder económico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, ¿no? Para ellos, para que no solamente estos productos puedan llegar a las personas con más poder económico? Dejamos acá algunas pistas. El tema de subsidios de productos o de productores ecológicos que
que es una pregunta que quiero meter acá, poner en la mesa, ¿no? Que se usa en otros países, pero en todo caso el hecho de la incorporación de la agroecología, de la propuesta incluso de Programa Nacional de Producción Agroecológica en las políticas del Midagri, que en los últimos días incluso se ha ido discutiendo, ¿no? Con distintos gremios, es a nuestro parecer muy importante en el contexto actual de definición de los lineamientos de la segunda reforma agraria, ¿no? El tema de la sensibilización al consumidor, claro que sí, pero también eso implica que conozcamos mejor lo que guía el comportamiento del consumidor, ¿no? Y finalmente, el tema de la dinámica socioterritorial en el sentido de que puede generar oportunidades, ¿no? Esta juventud rural, estos jóvenes, hombres y mujeres que son, por ser joven, dinámicos, innovadores, que van y vienen entre campo y ciudad, pueden ayudar a fortalecer los nexos productores-consumidores. Mantener también un vínculo entre generaciones, ¿no? En torno a la agricultura andina, e incluso, ¿por qué no?, influir en la percepción de la juventud sobre la ruralidad, sobre los sistemas alimentarios y, bueno, obviamente sobre la agroecología, ¿no? Entonces, es una hipótesis que nos parece importante explorar, y en el proyecto SAMA justamente queremos recoger estas reflexiones, también otras, algunos cuellos de botellas que hemos visto en estas diapositivas. Así que dejaré la palabra a Diana para que pueda hablar un poco más sobre ese proyecto. Bueno, adelante Diana y gracias. Gracias, Eric. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, sobre estos hallazgos interesantes que se encontraron en estas zonas, particularmente en Aija, Pamparomás, nosotros, esto nos ha llevado a pensar cómo podemos empujar ese escalamiento de la agroecología, cómo podemos empujar ese coche y hacia dónde empujarlo. Entonces, descubrimos o encontramos que existen dos puntos, los cuellos de botella que mencionaba Eric, centrados en agua, centrados en mercados. De ahí nace SAMA y nace como término que puede ser doblemente interpretado como un acrónico de sistemas alimentarios, mercados y agua, y al mismo tiempo la palabra quechua cusqueña, que significa almuerzo, reposo. Ahora sí, siguiente, Catherine. Gracias. Entonces, este proceso de encontrar o de indagar, de explorar respuestas, también nos ha llevado a plantear este proyecto como un proyecto de investigación-acción participativa, en donde hacemos visitas de campo, estamos realizando un proceso de consulta y de mejorar o propiciar la participación, el integramiento, la integración de los agricultores y las agricultoras en el proyecto, y que ellos tomen las riendas de esta investigación como protagonistas y como investigadores, como agricultores investigadores. Entonces, esto se resume en una pregunta, o mejor dicho, una frase que nos han repetido muchas veces, y es hacia dónde vamos nosotros con el proyecto. Estamos en esta etapa inicial, y ellos nos manifiestan que quieren vender sus productos, que para considerar a la agroecología como una alternativa de empujar el escalamiento, necesita de ese mercado. Mejores precios, algo también son, y depende principalmente del agua que ellos tienen. Entonces, si no hay producción, ellos no pueden llegar a los mercados. Siguiente, por favor. Entonces nosotros planteamos una especie de modelo para analizar el proyecto o para enfocar nuestra investigación como el camino al escalamiento de la agroecología enfocada en estos dos aspectos, tanto en agua como en mercados. Y en agua visto desde dos puntos. Por un lado está la gobernanza del agua y por otro el manejo. Este manejo como parte de la conservación del agua, mejorar el acceso, mejorar las condiciones para la irrigación, y sabemos que este proceso en sí también implica que existan cambios en cómo la gente se organiza en torno a esto.
que las juntas de regantes, que los comités de riego asuman ciertas responsabilidades, tengan roles más activos dentro de la comunidad para hacer esta mejora de la gestión del agua. Entonces, esto conllevaría a que tengamos una mejor producción de alimentos agroecológicos. Y esta producción, así como le mencionaba Eric, es muy particular en la zona. Por una parte va hacia el autoconsumo, pero por otra parte está este interés de llegar a los mercados. Y ellos han ido encontrando, ellos y ellas, me refiero a los agricultores, las agricultoras, han ido encontrando cuáles son esas limitaciones de llegar al mercado. Por un lado está el transporte, el que la zona es una zona difícil, de difícil acceso entre ellos incluso. Y no solo de difícil acceso, sino también de difícil conexión entre ellos. Entonces, por un lado está el transporte, por otro lado está la certificación, si es certificación orgánica, si es certificación SGP, los registros sanitarios, si hay registro sanitario de los productos. Son aspectos importantes que van apareciendo. Siguiente, por favor. Ahí van a aparecer más. El siguiente punto, un poquito atrás. El siguiente punto es la juventud rural, que también mencionaba Eric, que a ellos les preocupa este desplazamiento de las juventudes, pero también esta dinámica en la que ellos retornan y cómo hacer que esta migración circular fortalezca el acceso a este mercado. Y también están las relaciones entre productores y consumidores, cómo se autoperciben los productores como agroecológicos, si ellos mismos se valoran como agroecológicos, pero al mismo tiempo cómo el consumidor los percibe. En qué medida el consumidor está dispuesto a comprar esos productos, en qué medida es consciente de lo que implica un producto agroecológico. Y también sabemos que esto implica al mismo tiempo que existan políticas que favorecen la agroecología y que nosotros proponemos también empujar una relación más horizontal entre academia y campo, entre los agricultores y las agricultoras. Entonces, con este proyecto buscamos responder esta pregunta, esta pregunta principal: ¿cuáles son las condiciones en las que la gestión del agua y los mercados en los sistemas alimentarios contribuyen al escalamiento de la agroecología? ¿Para qué? Y eso puede parecer redundante, pero es que nosotros queremos con estos hallazgos, de esta investigación, contribuir no solamente a una discusión global sobre el escalamiento de la agroecología, sino también a que se considere una realidad y que puedan mejorar las condiciones de vida y bienestar personal y colectivo en las comunidades, en ejercicio pleno de sus derechos ambientales, económicos, de salud, de alimentación. ¿Y dónde estamos iniciando este proyecto? ¿Dónde lo estamos haciendo? En las comunidades de las microcuencas de Río Pescado, en Yacú. Está por favor, está en la región de Ancash. Siguiente, por favor. Ahí aparece el mapa. Y ahí está, hija. ¿Con quiénes y para quiénes? Trabajamos con comités de riego, productores agroecológicos, ecoferiantes, todos ellos están organizados y el trabajo se remonta de muchos años atrás. Nuevamente es un proyecto de investigación que busca profundizar esos aspectos que acabo de mencionar con productores que ya vienen trabajando desde hace varios años. Siguiente, por favor. Y el proyecto lo conforma Diaconía, Eclosio de Slow Food Perú, con el financiamiento de la Fundación Magnay y la Cooperación Vega al Desarrollo. Está planteado en un periodo de 3 años esta primera parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta interesante e importante presentación. Y entonces pasamos a las exposiciones de los panelistas. Y como ya les había dicho, tenemos 2 panelistas de lujo. Silvia Wu va a ser la primera en comentar. Es la promotora de mercado ecológico local desde los años 90, pionera en la puesta en marcha de bioferias y ecoferias en esos distritos limeños, entre los cuales se encuentra la bioferia de Miraflores, que se inició en el 99, y el mercado saludable de La Molina en el 2011, y es la cofundadora de ambos mercados. Muchas gracias, María, y gracias por la invitación. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, Hola. Bien, gracias. Bueno, el primer tema que nos ha compartido Paola, realmente muy interesante,
Y de hecho lo hemos experimentado aquí también en Lima. Y a diferencia de Cusco, aquí el término más aceptado resultó ser el de ecológico. Y esto se reveló en 2 estudios de mercado que realizamos en los años 2000 y 2006 a casi 600 hogares en todos los distritos de Lima. Y bueno, de todo lo expuesto por Paola, queremos coincidir en que entendemos que el tema de la producción ecológica, orgánica, biológica, que las normas, digamos, nacional e internacional asumen como sinónimos, efectivamente se asumen principalmente a partir de una certificación o una supervisión y fiscalización, y que se dejan de lado otros aspectos, como el papel importante de la mujer en el impulso de estas iniciativas, el respeto y la valoración por el esfuerzo de los bioproductores por brindarnos alimentos sanos, minimizando impactos en los recursos naturales, e inclusive procurando velar por nuestra biodiversidad. Entonces, nosotros hemos verdaderamente observado esto y a partir de las iniciativas que hemos impulsado conjuntamente con la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético y la Red de Biomercados Perú, hemos tratado de superar estas observaciones, buscando que no solamente se vea desde el punto de vista de fiscalización, supervisión, es decir, controlando al milímetro a los productores, sino más bien tratando de elegir a aquellos que, comprometidos con la propuesta, no solamente comprometidos, sino también inspirados por los principios tanto de un comercio justo como de los principios de la agroecología, y en las ferias que se han venido impulsando, pues estos aspectos se han tomado en cuenta, ¿no? Y hemos sentido que se ha tenido, digamos, acogida por parte del público en relación a esta forma de ver estos emprendimientos, ¿no? No solamente como una cuestión meramente comercial, sino buscando un bienestar mucho más integral. En cuanto a la exposición de Sebastián, bueno, de verdad felicitaciones por haber asumido ese reto de que las y los productores traten de acercar las papas nativas aquí a los consumidores urbanos. Nosotros conocemos esa experiencia, una experiencia que también participó por temporadas y durante varios años en el mercado saludable de La Molina. Yo solamente quería agregar que así como los productores de papas nativas, aquí los bioferiantes en general que se quedaron repentinamente sin sus puestos en las ferias, desde marzo de 2020, pues también tuvieron que salir a ver cómo resolver el reparto a domicilio, desde organizar el reparto, ver las rutas más eficientes, tanto para no perderse en el camino, porque la mayoría no conoce Lima, más que básicamente se centraban en la producción, digamos, en sus campos, ¿no? Entonces, ha sido realmente difícil, pero han logrado salir adelante e inclusive incorporar dentro de su vida ese tema de abrir cuentas bancarias, algo que no estaba dentro de sus planes, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría decir es que ojalá que esta capacidad que han desarrollado para hacer delivery la consideren adicionalmente a otras estrategias de comercialización, ¿no? Otras estrategias de ventas. Sobre todo, efectivamente, si consolidan una comercialización, digamos, de proximidad, acortando al máximo la cadena comercial. Ahora, sobre lo expuesto por Eric y Diana, me gustaría quedarme básicamente con las inquietudes últimas que expuso Eric, esas que dicen cómo resolver esto, de cómo encajar que productos ecológicos con precios relativamente altos, entre comillas, logren ser aprovechados también por un sector de la población con menores recursos. Y ahí, por ejemplo, yo recuerdo que es un pendiente que tenemos que resolver desde, imagínense, de hace 21 años, desde la época en que fundamos la Bioferia de Miraflores, cuando se nos observaba que organizábamos iniciativas para ricos, ¿no? Sin tomar en consideración que, bueno, estos emprendimientos favorecían el ingreso al mercado, digamos, de manera competitiva
a pequeños agricultores ecológicos, y en todos estos años estos pequeñísimos agricultores ecológicos han tenido la oportunidad y la siguen teniendo de, digamos, de capitalizar sus recursos, ¿no? Entonces, efectivamente estas iniciativas podría yo sonar un poco a justificación, pero ciertamente es muy difícil, digamos, cumplir con todas las condiciones, ¿no? Nos gustaría que los productos llegaran a una mayor cantidad de personas. Sin embargo, al menos nuestra meta de lograr que pequeños productores ecológicos que hace 21 años eran totalmente marginados del mercado, ahora tengan una oportunidad que la están aprovechando para acercarse a un público que busca, y ahora más a partir de la pandemia con el COVID, productos saludables y que además beneficien a un conjunto de productores y a sus familias. Bueno, eso sería. Muchas gracias. El segundo panelista es Eduardo Segarra, economista de la Pontífica Universidad Católica del Perú, doctor en Economía Agraria y Aplicada por la Universidad de Wisconsin, con especialidad en Desarrollo Rural y Manejo de Recursos Naturales. Su tesis doctoral fue sobre las fallas de coordinación y funcionamiento del mercado de aguas en Chile. Ha realizado muchas investigaciones y publicaciones en temas de manejo de tierras, agua y en la agricultura peruana, y como el funcionamiento de mercados e instituciones agrarias para afrontar la provisión y servicios agrarios y el manejo de riesgo y diversas fallas del mercado. Desde agosto es jefe del gabinete de asesores de Midagri. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Efectivamente estamos ahora acá en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y el tema que ustedes han puesto acá en la mesa, en la discusión de estos tres trabajos, estas tres entre investigaciones, estudios de caso, son realmente importantes y relevantes. Efectivamente hemos tenido justamente esta semana una discusión con sectores del movimiento agroecológico, ¿no? Ante una queja legítima de que no han visto en los lineamientos de la segunda reforma agraria mención a este tema, y efectivamente esa fue una grave omisión, reconocida por las autoridades del ministerio, y que está llevando a una subsanación y a una profundización en un documento más amplio de revisión de la política sectorial, para realmente colocar el tema de la agroecología y las alternativas de producción agroecológicas sostenibles como tema de alta prioridad en la política de la segunda reforma agraria. ¿Por qué ha ocurrido eso? En parte porque este es un ministerio que no ha todavía asumido de manera, llamémoslo así, orgánica, para usar el término, este enfoque dentro de sus políticas, ¿no? Hace poco se hizo una reestructuración del ministerio y se creó, y bueno, a la dirección de agrícola o de agricultura se le agregó el término de agroecología. Se creó una dirección de agroecología que, oh sorpresa, tiene una sola persona encargada, ¿no? De un tema tan importante, de tanta importancia estratégica, en un país como el Perú, ¿no? Con su agrodiversidad, con su inmensa agricultura familiar. Es un país donde el predominio de la agricultura familiar es enorme, con mucha heterogeneidad. En ese contexto, obviamente, lo que ustedes han presentado, creo que significa un aporte a esta discusión. Creo que nos falta mucho para definir políticas más efectivas. Entiendo que hay un plan de agroecología, ¿no? No lo conozco personalmente, pero he escuchado que existe un plan ya aprobado. Hay el compromiso con
con el movimiento agroecológico del lanzamiento de un programa de agroecología que estaría en diseño. Se está aprobando una resolución ministerial que va a crear el grupo de trabajo que él estaría diseñando y lanzando el próximo año en el Ministerio de Agricultura un programa nacional de agroecología, que creo que es uno de los elementos interesantes, importantes y concretos de la segunda reforma agraria que queremos poner en la mesa. Y obviamente para el diseño de ese programa, estas son útiles. Creo que en alguna forma también hay que mirar otras experiencias, combinar lo que conocemos y lo que no conocemos para alimentar este instrumento que sería un programa nacional que va a tener que tener una clarísima orientación territorial y descentralizada, ¿no? Ya estamos claros que no podemos hacer política agraria desde el escritorio, desde Lima, tiene que estar claramente enraizada en la región. Escuchar las tres presentaciones, bueno, me hicieron llegar un resumen, ¿no? Yo también soy investigador, quizás un poquito sesgado hacia los métodos cuantitativos, no tanto a los métodos más cualitativos o a los estudios de caso. Obviamente el estudio que más me llama la atención por mi sesgo es el de Eric y Diana, creo, ¿no? Eric y Diana, sobre que tiene, digamos, un componente cuantitativo que trata de medir cómo dos grupos, uno con agricultura o con prácticas agroecológicas y otro de comparación o control, podemos ver algunas diferencias o no en algunas dimensiones, digamos, de sus propias prácticas o de su calidad de vida o de su manejo de recursos, etc., ¿no? Y claro, lo primero que sorprende es que, bueno, las diferencias no son tan notables, ¿no? Hay más bien bastante superposición, lo cual podría indicar que en realidad nuestra agricultura familiar convencional, en realidad, es una agricultura pobre, pues que no puede usar muchos insumos costosos, no puede especializarse mucho, y en general, digamos, tiende a hacer una agricultura que en cierta medida ya tiene elementos de una gestión de este tipo, ¿no? De un manejo más diversificado, con poco uso de insumos químicos, ¿no? Muchas veces quizás por necesidad, no por prácticas en sí mismas. Pero también obviamente sorprenden algunos elementos. El tema del agua me ha parecido muy interesante. Aparece una clara diferencia en la gestión del agua, eso me ha sorprendido un poco. Y eso lo ato a la otra intervención y el proyecto que están pensando, que entiendo que me parece muy interesante, porque la viabilidad de las estrategias agroecológicas tienen que considerar el conjunto de temas, ¿no? Tienen que considerar la disponibilidad de recursos, entre ellos el agua, la tierra, pero también cómo funcionan los mercados, cómo se articula esto con una demanda que sea suficientemente estable, sostenible, que le permita a los productores generar ingresos o mejores ingresos de manera sostenible. Y hemos visto los efectos devastadores que está teniendo hasta ahora el COVID en todo el sector agropecuario, en toda la agricultura familiar, lo cual muestra que en verdad no estamos y seguimos sin estar muy preparados para enfrentar situaciones de disrupciones fuertes en estos mercados, y no tenemos esquemas, digamos, alternativos para enfrentar este tipo de situación. Pero de ahí también creo que están elementos a tomar en cuenta en una política. En realidad, efectivamente hay que pensar si o cómo promover la producción
agroecológica, tanto desde el punto de vista de los recursos y de las capacidades de los productores, pero también desde los consumidores, también desde el conocimiento que estos deben tener de los atributos deseables de los productos agroecológicos, o digamos, con el menor uso de insumos agroquímicos. Y eso es un proceso que creo que requiere bastante voluntad política, no es algo que se va a gestar simplemente dejando que el libre mercado funcione, ¿no? Requiere realmente decisión política de la sociedad, de apostar por este tipo de rutas, y en un país como el nuestro eso es también fundamental. De las otras dos presentaciones, me siento un poquito menos entendido en la materia. Entiendo que en la primera presentación sobre esta discusión sobre lo orgánico versus lo agroecológico, entiendo que hay ahí una preocupación de que lo orgánico termina siendo casi como un término más marquetero, digamos, pero que no recoge realmente la complejidad de lo que sería la agricultura agroecológica, la práctica agroecológica, ¿no? Con varias dimensiones sociales, ambientales. Y en eso me parece interesante. A veces los términos llevan a confusión y en algunos casos a malas decisiones de política. Por lo tanto, no es irrelevante plantear el tema que señala Paola, creo. No me quedó muy clara nomás la metodología de la investigación, ni la pregunta, ni la metodología, pero digamos, pero el tema en sí me parece relevante, interesante. Más bien yo me quedé un poquito confundido entre qué es lo orgánico y lo agroecológico, al igual que los consumidores que creo que ellos han entrevistado. Y finalmente la presentación de Sebastián, me parece que es un caso muy interesante también. Ahí lo que no entendí es por qué sería un mercado de circuito corto, ¿no? Más bien lo veo como un mercado de circuito largo, ¿no? Porque están trayendo papas nativas desde zonas lejanas hacia Lima, ¿no? Entonces, con todo un aparato muy bien pensado para disminuir costos de transacción, generar una marca colectiva, generar ciertas ventajas. La pregunta que yo tendría ahí es si efectivamente eso es algo que podría ser sostenible desde los propios productores y sus organizaciones, ¿no? En general, en las tres presentaciones quizás he extrañado un poquito alguna mención a las formas de organización de los productores, si es que están organizados o no, son más bien agricultores individuales, donde por algún tipo de ejercicio, de esfuerzo, se busca que se orienten a algún tipo de mercado, pero que no están en sí mismos organizados para poder atender el mercado específico. Eso es también muy relevante para la política pública, porque una cosa es querer atender a 2.200.000 pequeños productores de la agricultura familiar, que es casi un imposible, y otra cosa es realmente apoyarse en el tejido social y organizativo que tienen nuestros productores, que ha sido muy debilitado. Parte de la segunda reforma agraria es reconstruir ese tejido para poder enfrentar más exitosamente los retos de la producción y el mercado agroecológico. Eso sería, María. Entonces, las dos preguntas para Paola Solís son de José Sánchez. Algunos científicos sociales y técnicos inventan palabras difíciles que solo confunden al consumidor no especializado en esos términos. ¿Qué opina? Y la segunda es, o sea, un poco más de reflexión, y la segunda es, en un mercado nacional donde el mayor consumidor exige bajos precios y se compite con los cultivos convencionales, ¿cómo hacer un precio justo del producto orgánico? Bueno, respecto a los términos técnicos, siento que es más un comentario, ¿no? O sea, es una
sí, es una realidad, y también dependiendo de cada área de conocimiento de la que venimos, vamos a utilizar más un término o no, y le vamos a dar ciertos énfasis. Entonces creo que es una situación con la que tenemos que lidiar y ver de qué manera establecemos el diálogo. Luego la segunda pregunta, sí, bueno, yo creo que igual por ahora, digamos, como estamos en un momento de transición, el producto orgánico probablemente puede tener costos un poco más altos. Primero, no necesariamente que sea por el tema de certificación, hablemos de un producto ecológico sin certificación. Es un costo mayor para el agricultor. ¿Por qué? Porque implica más trabajo. En vez de utilizar herbicida, el deshierve se hace a mano, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Entonces, sí, por ahora es algo que probablemente va a tener un poco más de costo, pero también tiene que ver con reconocer que ese costo es un costo real, ¿no? Estamos acostumbrados de repente a pagar alimentos bajo costos que no son tan reales y queremos ir de acuerdo a lo ecológico. Y aprovecho para responder algo chiquitito de lo que preguntaba Eduardo, que se quedó más confundido con mi exposición. Para mí la principal diferencia es la agroecología como tal, digamos, se enfoca y dar mucha más relevancia a los asuntos sociales, ¿no? Entonces los aspectos que he mencionado, como la provisión local de alimentos, la importancia de cómo se articula a la mujer en la agricultura, y bueno, estos, por ejemplo, son aspectos relevantes que lamentablemente quedan fuera de la agricultura orgánica, ¿no? Y aprovecho para decir que, o sea, obviamente sí, la agricultura orgánica ha ayudado a hacer avances, pero lo que he querido tratar de decir con mi exposición es que tenemos que tratar de mirar un poquito más allá de eso, ¿no? Que no es que sea, digamos, negativo, pero que se puede ir un poco más allá bajo el enfoque agroecológico. Gracias. Para Sebastián, de Nilfa Maritza, ¿se ha estudiado si la comercialización de estas variedades nativas ha afectado el consumo de las mismas por parte de los productores? Y la segunda es, ¿cómo funciona la marca colectiva? Acerca del impacto que ha tenido esta experiencia, la comercialización con los agricultores, quizá podríamos regresar al caso de las papas nativas usadas para chips y cómo el fortalecimiento, entre comillas, de esta cadena de valor en la última década ha afectado a la producción y a los agricultores que la producen. Si bien la producción ha aumentado bastante, se ha enfocado en algunas pocas variedades nativas aptas para la producción de chips, por ejemplo, dejando de lado toda otra gran diversidad de variedades. Y eso es algo que queremos evitar en este caso. La propuesta de Mejipapa, que es papas nativas en mezcla, es propia del autoconsumo para asegurar la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores tradicionales, y entonces lo que se ha vendido son los excedentes con ciertas características de calidad que ha habido de parte de algunos agricultores, y como vemos esta producción y estos excedentes van a aumentar por el incentivo de las ventas que han habido, pero por supuesto esperamos que siempre mantengan al momento de la cosecha, primero para su propio consumo familiar anual y para semilla para las próximas siembras. Y acerca de la pregunta de cómo funciona la marca colectiva, pues la Asociación Aguapán tiene un consejo directivo, se ha aprobado un reglamento para el uso, la titularidad de la marca es de Aguapán, y tiene un reglamento en cuanto a la calidad, como lo mencionaba en la presentación, la colección de venta o las mallas como unidades de venta deben contener al menos 8 variedades, con tubérculos de tamaño homogéneo, sin problemas de daños mecánicos o de enfermedades u otros efectos en los tubérculos. Entonces, va a tener que fortalecerse también un sistema interno de control de calidad. Ese es el siguiente reto.
para escalar y más guardianes participen, si es que así lo desean, de la marca colectiva. Y para Eric de Felipe, la pregunta es, ¿la agricultura familiar ecológica no debe caer en el mercantilismo desordenado y que afecta las costumbres y tradiciones ancestrales de producción orgánica? ¿Qué opina al respecto? Sí, bueno, sobre la pregunta de Felipe, ¿no? Que nos dice que la agroecología no debe caer en el mercantilismo desordenado que afecta costumbres, ¿no? Claro, de hecho, la agroecología no es productos orgánicos que se comercializan nomás, ¿no? No es solamente prácticas también. Creo que Paola, ¿no? Nos mostró los 10 elementos de la agroecología que recogen esto. Por ejemplo, bueno, en los proyectos que han impulsado la agroecología en estas zonas de estudio que mostramos, es lo que se ha intentado hacer, ¿no? Es decir, claro, las prácticas de manejo agropecuario es parte de, pero no solamente, por lo tanto, también el tema de la alimentación sana, de las costumbres culinarias se han abordado con cierta dificultad seguramente, pero siempre se trata de llevar toda la agroecología en su visión holística, por ejemplo, también saberes ancestrales, ¿no? En el resultado del estudio intentamos también visualizar lo que pasaba a nivel de saberes ancestrales, por decir, el, prácticas de manejo tradicionales, uso de medicinas naturales, tanto en la parte pecuaria como en salud humana, y otras, ¿no? A nivel culinario también. Y sí se vio alguito, ¿no? Significativo a nivel estadístico, pero muy matizado también. Son cosas que se rescatan en estas familias que transitan a la agroecología, pero obviamente son cambios generacionales también, ¿no? Entonces, me parece lógico que sea lento el cambio, ¿no? Pero claro, de acuerdo, ¿no? De hecho, que no se trata de algo mercantilista. Y aprovechando sobre la pregunta de Eduardo sobre la organización, en nuestros casos son organizaciones, pequeños comités, organizaciones de productores que se consolidan más o menos en función a, entre otros, la parte comercial, eso sí hay que decirlo, y que tiene bastantes debilidades todavía en cuanto a veces a conflictos, el tema de la conectividad, no solamente de Internet, pero la conectividad a servicios, el acceso, digamos, a servicios, el aislamiento que hay a veces entre ellos mismos, 10 kilómetros. En la sierra obviamente no son 10 kilómetros en la costa en sí. Todo, en fin, todo esto que hace que hay debilidades a nivel asociativo, ¿no? Pero sí, mayormente son pequeñas asociaciones. Por último, para Diana Santos, la pregunta es, los precios de productos agroecológicos son más altos, entonces las grandes mayorías no podrían adquirirlo, pues su poder adquisitivo es cada día más bajo. ¿Qué hacer en tal sentido? La pregunta, no sé sobre quién venía, pero estaba relacionada a cómo hacer que estos alimentos agroecológicos que promovemos, que son tan sanos, tan libres de agroquímicos, etcétera, no puedan ser accesibles no solamente a sectores de ingresos altos, sino también a los sectores más vulnerables. Y esta una de las, digamos, las preocupaciones principales de esta investigación que gira en torno a mercados, y lo manifestaba Eric en la última parte de su presentación. Y podríamos decir que no tenemos una respuesta final a esto. Y alguien ponía ahí un comentario que decía, no mencionen subsidios, por favor. Los subsidios han funcionado para otros países, pero no necesariamente pueden funcionar para el Perú. Sin embargo, creo que podemos explorar muchas opciones. Entre ellas, explorar estos vínculos entre productor y comprador,
¿qué es precio justo, ¿no? ¿Qué es un precio caro? Porque un alimento agroecológico no es necesariamente caro. Por otro lado, ¿de qué circuitos de comercialización estamos hablando? Si son circuitos largos, el precio se incrementa. Si son circuitos cortos, tenemos un precio más asequible, ¿no? Y si hablamos de nuestra zona, particularmente de la zona altoandina, hablamos más de un sistema alimentario más local. Entonces, el mercado está más próximo y por lo tanto estos intercambios y comercialización se dan también de forma más corta. Y alguien mencionaba algo muy interesante, que otra alternativa son estos mercados alternativos. Nosotros hablábamos en el proyecto sobre autoconsumo, y el autoconsumo es una forma de que las familias vulnerables también tengan acceso a sus alimentos agroecológicos, el trueque, esos intercambios que se producen entre comunidades, entre productores, también es una forma de hacer que estos productos lleguen a otros grupos. Pero también algo que se ha pensado desde el proyecto y es digamos, algo que nos gustaría explorar más adelante también, es la inserción de productos agroecológicos en programas como Caliwarma, de alimentación escolar, o los programas de los comedores populares, porque esos alimentos no pueden llegar, o mejor dicho, deberían llegar a estos programas. Entonces, es otra forma de hacer que puedan ser más accesibles a estos grupos vulnerables. Y también por ahí vi una pregunta sobre por qué escalamiento, por qué hablar sobre ecología como un término aparte, si este término está un poco más relacionado a la teoría, a la academia, y es también una discusión que tenemos al interno del equipo de proyecto, de cómo podemos hacer una construcción más colectiva y más local sobre esos términos. Mucha gente nos decía, ¿qué es agroecología? Es mantener un sistema en armonía con el medio ambiente, y decía, pues también lo hacían mis ancestros, mis padres, mis abuelos. Entonces, digamos, también queremos darle un poco la vuelta a ese término desde ese punto de vista más local, ¿no? Que no se sienta que viene de fuera, sino que ellos lo han estado haciendo, sino hay que revalorarlo, hay que practicarlo más. Y bueno, esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Silvia, creo que te voy a leer las preguntas. La primera pregunta, me escuchan, ¿no? De Julio Vázquez. Sí. Es ¿cómo llegar al Minagri para promover la producción orgánica o agroecológica? Y en esta pregunta están mencionando las dos palabras que se está tratando un poco de diferenciar entre orgánico y agroecológico. Y la segunda pregunta es si el Minagri lo está tomando en cuenta la agricultura orgánica o agroecológica. Y una pregunta de Vicente Rojas es que Sebastián indicó que 70% era en Miraflores y 30% en La Molina, que son segmentos A y B, y la pregunta para ti es ¿cómo ampliar a los segmentos C, D y E, que más bien requieren mejor nutrición? Eric mencionó algunas pistas como hipótesis, eso que todos estamos aquí para responder. Entonces, adelante, Silvia. Ya, María. Mira, las preguntas del Minagri se las voy a patear educadamente a Eduardo. Lo que sí puedo responder es un poco esa preocupación, que ha sido, como les repito, la preocupación desde el momento en que fundamos la Bioferia de Miraflores y que se nos trasladó, ¿no? ¿Por qué ustedes organizan, impulsan emprendimientos que solamente benefician a los ricos, a los que pueden pagar? Nosotros lo que intentamos dar a entender es que, digamos, lamentablemente, eso sí lo tenemos que aceptar con simpleza, no tenemos las respuestas a todo, lamentablemente. Nosotros con este emprendimiento lo que quisimos o lo que observábamos es que se maltrataba a los pequeños productores ecológicos, y nosotros lo que hicimos fue facilitarles los espacios y el acercamiento con las personas para que pudieran tener un lugar en donde tanto consumidores como productores se encontraran y ambos salieran beneficiados, ¿no?
por supuesto los productores teniendo la oportunidad de acercarse con productos sanos a los consumidores, y los consumidores que buscaban estos productos sanos, pues beneficiarse de su consumo. Entonces, esa fue, digamos, y sigue siendo nuestra principal meta, ¿no? Respuestas como, ¿y qué hacemos con los sectores C, D en adelante? Nosotros también nos preguntamos cómo hacerlo, pero en todo caso, hay un comentario que se hizo y me parece bastante pertinente, que, por ejemplo, en el mercado saludable de La Molina, que sí trata de ser tanto una comercialización de proximidad como de cadena corta, porque son los productores directamente los que se encargan de la venta. Ellos, por ejemplo, cuando veían que la persona venía de lugares distintos a los tradicionales distritos que consumen estos productos, ¿no? Que notaban que venía de la zona de Lima Norte o de muy al sur de Lima, pues, y que pedían descuentos, los propios productores aceptaban esto, e inclusive una hora o media hora antes o 3/4 de hora antes remataban los productos, y estas personas se quedaban hasta ese momento para poder acceder a, digamos, a precios un poco más cómodos. Pero eso solamente es posible cuando son los pequeños productores los que directamente comercializan, porque tienen la capacidad de saber hasta qué punto pueden medir, ¿no? Qué tanto pueden ceder en cuanto al precio. Y hay otra cosa que efectivamente es cierto y que Paola lo ha dicho. Hay una cuestión de costo, y hay que saber diferenciar entre costo, digamos, y lo que es costoso y lo que es caro, ¿no? Entonces, producir ahorita, por ejemplo, en Lima, si hablamos de costoso, yo de verdad dudo que sea costoso pagar 50 centavos, un sol por un atado de un montón de cosas, o 2 soles por un kilo de papa, ¿no? Pero sí es costoso producir 1 kilo de pollo o 1 kilo de huevos. Eso es costoso, ¿sí? Y toda la vida lo ha sido, pero el mercado ha distorsionado esos precios, y ya sabemos por qué. Y bueno, finalmente, porque sé que ya estamos contra la hora, lo único que a mí me gustaría remarcar es, por favor, evitemos caer en la tentación de hacer un versus o de rivalizar términos. Yo creo que es bastante claro que orgánico, ecológico, biológico, agroecológico, biodinámico, todos son finalmente sinónimos, ¿bien? Cómo se vienen interpretando, cómo se vienen sustituyendo, digamos, insumos en uno u otro, ese es otro tema. Pero finalmente los términos, todos buscan un uso racional de los recursos, y que, bueno, últimamente o posiblemente más recientemente que se reconozcan otros aspectos, eso debiera de sumar a los términos, pero no necesariamente enfrentar término contra término, porque en eso sí lo que estamos cayendo es simplemente confundir a las personas. En todo caso, seamos nosotros los que utilicemos los términos, pero a eso sumarle esos aspectos que van quedando fuera y que deberían ser incorporados, ¿ya? Eso es. Gracias. Marisa, Nilfa, ¿por qué regular la agroecología si son prácticas que vienen como herencia desde los antepasados y que muchos agricultores lo siguen practicando? La certificación orgánica más bien es costosa para los pequeños productores, precios justos con una, digamos, agroecología tradicional sin certificación. Y otra pregunta de Wilber, ¿cómo darle identidad a los mercados, identidad en los mercados a los pequeños agricultores, ya sea como agroecológico o de agricultura intensiva, si el sistema de garantía participativa no llega a su territorio? Y aquí quizás pues hay una pregunta que alguien ha puesto que esto es el SGP, y si lo puedes explicar en corto qué cosa es, y añado de que ya se mencionó y bueno, está bien, te paso la palabra antes de que yo me mande una monografía. Adelante, Eduardo.
Primero que no soy experto en estos temas, ¿no? Entonces, en realidad no voy a pretender poder responder cosas que no manejo, porque no, digamos, si bien he podido mirar por ahí algunas cosas, no soy tanto del mundo de las discusiones de la agricultura agroecológica. ¿Por qué? Entiendo que no es un tema de regular la agroecología, sino más bien de generar algún tipo de certificación que indique al consumidor que el producto que está consumiendo viene efectivamente de un sistema de producción agroecológico u orgánico. Bueno, ahí Silvia pues nos dice que no hagamos distinciones. Entiendo que es más una necesidad desde el punto de vista de que el consumidor consuma lo que efectivamente le están diciendo que consuma, y alguien tiene que certificar eso, digamos, porque no es automático, sino lo que habría es un problema de ¿cómo se llama?, comportamiento oportunista, donde mucha gente vendería productos como potencialmente agroecológicos, pero que no lo son. Sí es evidente que los sistemas de certificación existentes son inaccesibles, caros y muchas veces inadecuados. Y entiendo que por eso hay esta idea de desarrollar el sistema de garantías participativas, que es un sistema, hasta donde entiendo, que busca generar otro tipo de enfoque para la certificación, con participación de actores locales, con otro tipo de... Entiendo que el sistema que tenemos ahora está muy criticado, que a SENASA se le ha planteado que su reglamentación no ha llevado a un sistema razonable. En la última reunión, SENASA ya ha aceptado hacer una serie de cambios que están en proceso para que ese sistema efectivamente funcione y esté al alcance de los productores que deseen acogerse. Entonces ahí podría haber un desarrollo interesante. Evidentemente tienen que bajar los costos hasta un nivel muy bajito, porque no podemos cargar en los productores un costo adicional complicado, que harían aún menos, más complicado. Veíamos en las cifras que por ahí mostró, no me acuerdo si Sebastián o Eric, de la limitada rentabilidad que tiene la producción agroecológica comparada con la convencional. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso de la certificación. Y bueno, creo que ahí también respondí la segunda pregunta. Hay una que María no ha leído, que es con el precio de los fertilizantes, que me pareció interesante. Dice, para Eduardo Segarra, ante la subida excesiva de los precios de los fertilizantes, la agricultura agroecológica no le parece más sostenible y viable para la población rural, si el Estado está trabajando esa alternativa. A mí me podría parecer más sostenible y viable, pero en realidad es la población rural la que tiene que decidir qué es lo más sostenible y viable, ¿no? Lo que hay que plantearle son alternativas razonables. El Estado, yo creo que no debe imponer modelos. Efectivamente, la crisis del precio de los fertilizantes químicos es durísima, ha golpeado a sectores de la agricultura diversos. Estamos viendo movilizaciones en todo el país. Es un tema de alta preocupación. Pero entiendo que también eso abre oportunidades para decirle a los productores que no era tan bueno estar dependiendo de los fertilizantes sintéticos o químicos. De todas maneras, el Ministerio está haciendo todo lo posible por apoyar a estos productores en severa crisis, ¿no? Porque tampoco de la noche a la mañana los podemos volver pues agroecológicos, ¿no? No es esa la idea. Pero sí creo que esto abre una oportunidad. Y finalmente creo que María había otra pregunta que también me pareció interesante, que era sobre la segunda reforma agraria. Espérame a ver si la encuentro. Era algo así como, la reforma agraria promueve la modernización y transformación del medio rural con semillas mejoradas, mecanización, etc. Esto es agricultura intensiva. ¿Y cómo queda la agroecología andina? Plantea, ¿no? Es un tema que
A ver, se habla en el conjunto de las políticas planteadas en la segunda reforma agraria de la industrialización rural. Todavía hay un debate sobre qué significa eso y qué implica. Básicamente tiene que ver con desarrollar procesos de transformación primaria, ¿no?, de baja intensidad de nivel local, que genere valor agregado, que genere capacidad para que los productores puedan obtener mejores precios, porque en la relación entre la ciudad, los intermediarios y el productor está, como se dice, muy fregado. Si no tiene capacidad de desarrollar estrategias que le permitan también organizadamente tener procesos de transformación primaria, ¿no?, que no son pues procesos de hiperprocesamiento, ni todas estas prácticas que hace la gran industria, que son muy poco saludables, sino más bien procesos de transformación a nivel local, digamos de carácter artesanal, el tema de los quesos artesanales es un ejemplo notable, ¿no?, de ese tipo de desarrollo. No va a ser posible enfrentar exitosamente el mercado. De eso se trata, no estamos promoviendo una agricultura más intensiva ni más digamos, convencional que lo que ya tenemos, sino todo lo contrario. Gracias. El punto clave que todos han tocado es lo integral que es la agroecología para mantener nuestros paisajes, nuestras tradiciones, nuestros valores y digamos, lo insidioso que puede ser la confusión entre lo orgánico y lo agroecológico, en el sentido que hay un mundo de, como lo están llamando ahora, orgánico chatarra, que puede ser la agroexportación, que ellos están forzados a tener un producto limpio y usan un mundo de cosas de productos que están, que están permitidos en la regulación orgánica, pero son tremendos monocultivos a cargo de una empresa y que no se ajusta a los valores de la agroecología y de la naturaleza. Y todo esto ligado a un mercado cambiante que ha sido en el pasado insidioso en promover la injusticia y también el monocultivo, y que es nuestro rol aquí tratar de dar la vuelta a ese mercado para que ayude, como dijo bien Silvia, a estos agricultores que sí están respetando la naturaleza y la salud. Y ahí les voy a dar quizás 1 minuto y medio a cada uno para terminar a tiempo, si pueden decir algo sobre cómo a partir del mercado podemos ayudar a hacer una transición agroecológica, pero les dejo una idea que vimos un grupo de agricultores que fuimos invitados a Nepal, y en el mercado de Katmandú había una pequeña máquina y cada producto que entraba, sea cebollas, papas, fruta, pasaba por esta máquina que era especializada en ver agroquímicos, y las que tenían el agroquímico fuera de lo permitido no estaban permitidos entrar al mercado. Entonces esto quita la idea de que el pobre agricultor tiene que sacar una certificación y pasar por una serie de pruebas para probar que no está usando agroquímicos. Al Estado popular, y sabemos, por ejemplo, que los tomates son venenosos, agroquímicos, estos no estarían permitidos de entrar, y esto ayudaría mucho a los agricultores de los sectores más pobres si el Estado tomaría alguna de las iniciativas y no pondría todo en manos de los pobres agricultores. Entonces, les dejo a cada uno 1 minutito para cerrar esto, empezando con el mismo orden que tuvieron, y Paola, entonces, y terminamos con Eduardo. Si puedes decir algo, cómo los mercados pueden ayudar a transformar
el Perú en un país que respete la naturaleza y la cultura? Sí, gracias María. Para mí, yo creo que obviamente las personas que están en las ciudades grandes es un poco difícil poder conocer a los productores o visitar las chacras de los productores que los proveen, pero sí creo que en la medida de lo posible o alguna vez ese tipo de relaciones son las que pueden forjar un sistema alimentario más justo, ¿no? El hecho de poder tratar de conocer un poco a quién te está vendiendo el alimento, hablar con la persona, saber cuáles son las dificultades que enfrenta, también a uno lo va a hacer entender más los costos de esa producción. Entonces yo creo que de una manera es eso, poder tratar de conocer a los productores, ¿no? Y tratar de siempre apoyar al consumo local, apoyar a los que procesan los alimentos. Entonces, por ahora yo me quedaría más en ese comentario. Gracias. Sí, bueno, ¿cómo los mercados pueden impulsar transición agroecológica? Pues primero tendría que haber un mercado, un libre mercado con un sistema nacional de justicia y una educación que permita que esto sea posible, sostenible y realizable de forma natural, ¿no? Para que los productores tengan mejores oportunidades de llevar sus productos directamente a mercados o para que estos agricultores puedan lidiar con intermediarios en una cancha más pareja, ¿no? Entonces pasa por organización, asociatividad y articulación de los distintos agentes de la cadena. Por supuesto, consumidores mejor informados es vital. Bueno, ya rápidamente, me parece que mientras no haya un número mayor de consumidores que accedan a los productos ecológicos, difícilmente escalará la transición ecológica, ¿no? Entonces, y cuando hablaba de subsidios, que sé que es una palabra polémica, me parece que también es una cuestión de voluntad política, ¿no? Porque existen leyes cada vez más en Perú, como la retribución por servicios ecosistémicos, la ley de compras estatales, se ha hablado, y todo eso implica financiamiento, claramente, sí, pero hay mecanismos, ¿no? Impuestos a productos convencionales, aranceles a insumos peligrosos, sintéticos peligrosos, voluntad política y mucho trabajo de incidencia, ¿no? Diana. Sí. Bueno, creo que mis antecesores han mencionado muchos puntos y a esto yo quería agregar tal vez un poco de mi sesgo profesional, que es necesaria una revolución de la dieta, que repensemos nuestra dieta, que repensemos cómo estamos comiendo, si es saludable, si no es saludable, en qué medida esta dieta impacta el sistema alimentario, en qué medida beneficia o perjudica a los productores, a quienes beneficia más nuestra dieta. También nosotros tenemos que, todos y todas, no solo los funcionarios externos de la zona rural o de la zona urbana, sino todos y plantearnos cuál es el precio de una dieta sana, cuál es el precio de un plato saludable y cuánto estamos dispuestos a invertir en ese plato saludable que finalmente va a resultar en efectos en nuestra salud. Entonces creo que eso también tenemos que reflexionar. Yo quería sumarme a lo que dijo Sebastián y un poco también lo que abordó Eric en relación a que si queremos que el mercado sea una oportunidad para los productos ecológicos, orgánicos, biológicos, agroecológicos, desde nuestra experiencia humilde, esto parte mucho desde la sensibilización, información y sensibilización a los consumidores. El estudio que nosotros realizamos incluyó también un estudio de en qué medida, cuánto se había crecido entre el año 2000 y el 2006, y claramente se constató que en la medida en que nosotros habíamos puesto el mayor empeño en la difusión, en la promoción de los productos ecológicos, en esa medida había crecido el consumo. Entonces, eso está probado y bueno, nos queda mucha tarea por hacer. Gracias. A ver, en un minuto, ¿no?
Sí, lamentablemente no tenemos muchos recursos para dar subsidios, ¿no? Es un país con limitados recursos presupuestales, ¿no? Nuestra presión tributaria es solo 15%, estamos bien complicados ahí. Sin embargo, sí podemos hacer cosas que orienten y ayuden, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, todo este tema de las compras públicas de alimentos podrían tener un fuerte componente orientador hacia comprarle a la agroecología organizada. Actualmente no lo está, y eso implica una serie de modificaciones, cambios y regulaciones, pero al mismo tiempo acercar a la agricultura familiar a la escuela local, ¿no? Que muchas veces, o las escuelas locales, que son las principales usuarias de este tipo de sistemas de compra. Yo también creo que sí se puede impulsar sobre todo un programa nacional de agroecología fuerte, donde lo que subsidiaríamos serían la capacitación, la extensión, certificación, una serie de temas, no quizás esos subsidios al precio, que no son viables, pero sí a una serie de servicios especializados para la agroecología. Por ahí creo que podrían ir algunas ideas para ampliar, digamos, el espectro del mercado hacia nuestros productores agroecológicos. Bueno, muchísimas gracias a Paola, Sebastián, a Eric, a Diana, a Silvia, Eduardo y a ti, María, por su participación y por su compromiso con este evento, ¿no? Y definitivamente a cada uno de ustedes, los participantes, por su compromiso con estos seminarios, ¿no? Que ya estamos en la 4ª semana, y su compromiso también con los temas que estamos abordando hasta el momento, con este énfasis en la agroecología, en la investigación, acción participativa. Y bueno, habiendo dicho esto, también aprovecho esta oportunidad para invitarlos al último seminario, que es la próxima semana, ¿no? 2 de diciembre, de 4 a 6, donde discutiremos, reflexionaremos sobre el tema de la agroecología, los suelos y paisajes andinos, ¿no? Un tema sumamente importante, y cuando hablamos de suelo estamos hablando de mucha fragilidad y también de estos paisajes. Entonces, sin más, una vez más agradezco a todos ustedes y nos despedimos, ¿no? Y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias.